Sudán es una nación, un país, una república que se encuentra en el norte del África, pero en el lado este. En el norte del África, pero en el lado oeste se encuentra Marruecos. Bien, pero en el lado este se encuentra Sudán. Justamente este país, Sudán, se independizó de la colonia británica egipcia a la vez en el año de 1956. El 1 de enero de 1956 se independiza este país. Estuvo sujeto, Sudán sujeto, como muchos de los países del África, sujeto a los dominios de Inglaterra y de otros países de Europa en la famosa Convención de Berlín o Conferencia de Berlín que se realizó en el siglo XIX, finales del siglo XIX, 1880 y tanto, no recuerdo el año exacto. Se reúnen países de Europa, se reúnen en Alemania y con carta en la mano, mirando el mapa del África, se reparte en el África y empieza toda una esclavización territorial en el África. Sudán estuvo bajo los dominios de Inglaterra. Inglaterra le cedió, digamos, el dominio a Egipto para que controle a Sudán, pero todos al final obedecían a la corona inglesa. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países del África se independizan. Sabemos y decimos y lo repetimos que Adolfo Hitler, fue un personaje abominable, generó, digamos, muchas muertes, pero si nosotros miramos la figura del yang y el yin, que es color blanco, color negro, vemos que en la parte negra también hay un punto blanco y en la parte blanca hay un punto negro. Por eso siempre se dice, no hay mal que por bien no venga. Y si es que no hubiera aparecido Hitler, seguramente hasta el día de hoy los europeos serían los amos del África. Y gracias, y en esto sí podríamos decir gracias, aunque no estamos definitivamente nada de acuerdo con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, pero aparece Hitler y entonces las naciones del África, creyéndole a Inglaterra y a otros países, se sumaron a la Segunda Guerra Mundial con la promesa de los europeos de que los iban a dejar libres. Dice, van a dar su libertad. Pero concluida la Segunda Guerra Mundial, entonces los europeos dijeron, no, un momentito, tú no puedes seguir siendo libre o no puedes ser libre. Entonces ahí es donde justamente se presentan las guerras de independencia de los africanos, de los europeos. Y en el año de 1956 se independiza Sudán. Pero unos meses antes se desata la guerra civil en Sudán. Una guerra civil, y vean ustedes aquí, finalmente en el año 2011, Sudán, la zona sur, se separa del norte. Imagino que ustedes están viendo la gráfica de lo que estamos nosotros mostrando. Bien, entonces se divide Sudán en dos partes. Sudán del Norte, que no se llama Sudán del Norte, sino solamente Sudán, y Sudán del Sur. Bien, pero lo que nos interesa desde el punto de vista de los eclipses es lo siguiente, que en febrero de 1952 un eclipse de sol corta Sudán. ¿Ok? Y esto significa que se van creando las condiciones para que se produzca la independencia de Sudán. ¿Ok? Y en diciembre de 1955 otro eclipse de sol cruza Sudán y ya en el año 56, el 1 de enero, se produce la independencia de Sudán. Los eclipses de sol que cruzan países traen una nueva historia, un nuevo tiempo, una nueva era, que va desde, digamos, independencia, guerras civiles, hambrunas, muchas cosas, pero está en relación con lo que está viviendo el país en ese momento, y lo que estaba viviendo el Sudán en ese momento era su anhelo de querer independizarse. Bien, pero va acompañado de una guerra civil. Pero en esta semana se produjo un golpe de Estado en Sudán, no Sudán del Sur, sino en Sudán. ¿Y cuál es el eclipse que nos habla de ese golpe de Estado? Es justamente el eclipse del 3 de octubre del año 2005. Los eclipses de sol, como lo hicimos en nuestra presentación, se presenta en un momento, duran 3 a 4, en algunos tiempos extraordinarios duran 11 minutos, pero el promedio es 3 a 4 minutos, ¿de acuerdo? Y
los efectos se mantienen los primeros 4 años. Después de producir el eclipse hay un relativo descanso y se presentan dentro de unos 14, 15 años después de producir el eclipse y tienen efectos que, digamos, duran 4 años, y los ciclos de los eclipses duran 30 años y se van renovando, se van renovando. Entonces, si nosotros vemos que un eclipse se presentó el 3 de octubre del año 2005, y yo le sumo 14 años y me da 2019. Y ahí los primeros 4 años, perdón, los 4 años de 2019 hasta, digamos, 4 años después, entonces tenemos la influencia de un eclipse. Entonces, el golpe de Estado que se produjo en Sudán justamente está respondiendo a la manifestación del eclipse del 3 de octubre del año 2005. Pero hay algo más para señalar. Este eclipse que ustedes están viendo, 25 de febrero de 1952, es también mi eclipse de nacimiento. Entonces tengo un cariño muy especial por los países que cruzan África. Mi eclipse de nacimiento señala que yo tengo un compromiso, tengo un trabajo que hacer, por lo menos por donde pasa la umbra de este eclipse. Y espero que se pueda lograr en algún momento. Bien, pero ustedes están viendo esta figura de este personaje que es el presidente Salva Kiir de Sudán. Vean ustedes, Salva Kiir nació el 13 de septiembre de 1951. Y una persona que es política, que es militar, llega a la presidencia de su país y nació con un eclipse de nacimiento, lo más probable es que protagonice guerras, lo mismo que un militar. Bien, entonces, este señor Salva Kiir participó en la Primera Guerra Civil de Sudán. En la Segunda Guerra Civil de Sudán, ya como comandante. Esta Segunda Guerra Civil se dio desde 1983 al 2005. Él impulsó la separación de Sudán del sur del norte, hasta que finalmente se produjo la independencia de Sudán. Se dividió Sudán y la independencia se dio el 9 de julio del año 2011. Inmediatamente comenzó una guerra civil entre la gente de Sudán del Sur, y que comenzó el 2013 y hay un alto en el año 2018. Pero mientras Salvador Kiir esté en el gobierno, como su eclipse señala que es un señor de la guerra, entonces no hay paz, no hay tranquilidad en Sudán del Sur, que es una región de Sudán extremadamente pobre. Bien, esto es lo que queríamos señalar de este presidente que nunca se quita el sombrero, siempre anda con su sombrero. El 12 de octubre del año 2012 hubo un eclipse de sol que cruzó el Perú en la zona de frontera con Colombia, Ecuador y Brasil. Unos días antes nació quien llegó a ser presidente del Perú, Fernando Belaúnde Terry. El 12 de octubre del año 1912. Gracias a ese eclipse se puso fin a la explotación de los amazónicos por el caucho. El caucho se explotaba en los últimos años del siglo XIX, principios del siglo XX. Esclavizaron tanto a los amazónicos de Colombia como de Ecuador, de Brasil, a los peruanos, a los amazónicos peruanos, y este eclipse puso fin a, digamos, la esclavitud. ¿Por qué? Porque cayó el precio del caucho de América gracias a la intervención de los ingleses, que se robaron unas cepas del caucho y las sembraron en el Asia, y bajó el precio a nivel mundial. Por eso decimos que con este eclipse se produjo la segunda independencia en el Perú. La primera independencia, que no fue pues una independencia como hubiéramos querido, es el 28 de julio de 1821, pero ¿quiénes se independizaron? Solamente se independizaron de la costa, los criollos, los españoles. Seguían sumergidos en esclavitud los andinos y los amazónicos. Pero el eclipse del 12 de diciembre es el eclipse del 12 de octubre de 1912 marca un tiempo muy importante en la segunda transformación del Perú, y la tercera transformación del Perú se presenta en 1968 con la presencia del general Juan Velasco Alvarado. Bien, entonces nos estamos acercando, digamos, a lo que México quiere realizar, su cuarta transformación. En todo caso, lo que estoy exponiendo requiere
toda una exposición que lo podemos hacer más adelante. Entonces, lo que quiero señalar es que nace el presidente Belaúnde Terry, y cuando nace un político o nace una persona y se hace político o militar y el eclipse pasa por su país, entonces hay muchos problemas. Vean ustedes, entonces, en el primer gobierno de Belaúnde, el 31 de mayo de 1965, un eclipse entra hasta la costa del Perú y aparece en el Perú, en el primer gobierno de Belaúnde, las guerrillas. Bueno, que son aplacadas rápidamente, claro, porque digamos, el eclipse del 31 de mayo de 1965 no cruzó todo el Perú. Bien, pero el 12 de noviembre de 1966, un eclipse de sol, que ustedes pueden ver justamente aquí la trayectoria, cruza el Perú y se produce el golpe de Estado y lo retiran a Belaúnde Terry, entre el general Juan Velasco Alvarado. Bien, en su segunda administración, 1980, entra nuevamente el presidente Belaúnde y en 1981, en el verano del 81, hay un conflicto armado con Ecuador, el llamado conflicto de Falso Paquilla. Y aparece públicamente Sendero Luminoso y la Guerra Civil en el Perú, con Sendero Luminoso y también con MRTA, Movimiento Tupac Amaru, Movimiento Revolucionario Tupac Amaru. Entonces, lo que estoy tratando de señalar es, si nace una persona y su eclipse pasa por su lugar de nacimiento, y es político, es militar, nos mete en muchos problemas tipo guerra. Pero si no es civil, pero si es un civil, no es militar, no es político, entonces el eclipse está señalando que tiene muchos compromisos importantes con el Perú.